¿Aló? Habla Carlos, con el profe John Quiroz. Con él, a la orden, Carlos. Hola profe, es para hacerle una preguntita. Tengo un televisor chino con el flyback en corto y no se le consigue. ¿Podríamos hacerle un reemplazo? ¿De cuántas pulgadas es? De 20. ¿Cuánta es la tensión de la fuente? Es de 110 voltios. Sí, es posible y fácil. ¿Qué fly compro? Bueno, te voy a mandar una listica por correo para que busques cualquiera de esos. Puede ser el más barato. Ah, listo profe, la espero. Lo compro y mañana voy. Muchas gracias. Hola, profe. Hola, Carlos. Seguite. Aquí traje uno de los fly que me sugirió. Algunos ya están escasitos, pero conseguí este. Bien, Carlos. Sentate. Antes de empezar la práctica del reemplazo, es bueno recordar algunas cositas importantes. Por ejemplo, la función principal de un flyback, que es generar la polarización de la pantalla TRC. Y sabemos que ésta necesita de una dosis constante de extra alta tensión, más los voltajes de foco, grilla 2 y filamento. De allí en adelante, las fuentes auxiliares, los pulsos para el monitoreo de la deflexión horizontal son prestaciones extra. Bien podrían ser tomadas en otros lugares del televisor. Inclusive, la tensión de filamento podría ser generada en la fuente de alimentación principal del receptor. Ahora, se puede reemplazar casi cualquier flyback y en la mayoría de los casos no es complicado. Solo hay que tener cuidado con la cantidad de alta tensión que se entrega a la pantalla. ¿Por qué, profe? Es que si la extra alta es excesiva, se pueden generar rayos X. En este caso, el usuario podría resultar perjudicado. Los rayos X no duelen ni se notan, pero a mediano o largo plazo podrían ser nocivos para la salud. Bueno, ¿y de qué depende la cantidad de alta tensión? Hombre, en términos prácticos, es directamente proporcional al voltaje aplicado en la fuente primaria, es decir, la fuente que se conecta al colector de la salida horizontal por medio del devanado primario del flyback. A este voltaje, vos sabés que lo llamamos más B. Pero ese voltaje no depende del técnico, profe. Si la fuente está funcionando bien, tenés razón, eso es correcto. Pero lo que sí depende del técnico es escoger el flyback reemplazante adecuado, de modo que esté diseñado para trabajar con ese más B especial, no con uno menor. ¿Me hago entender? No del todo, profe. ¿Cómo es la cosa? Bien, hablemos de que un transformador genera en la chupa una tensión de 23.000 voltios, si se le aplican 110 voltios en más B. ¿Qué pasa si lo ponemos a trabajar con un más B mayor? Ah, ya veo. Entregaría una extra alta mayor de los 23.000 y podría causar los rayos X. Excelente. Esa es la razón. Bueno, profe, ¿y qué pasaría si hago al contrario? En ese caso, no habría peligros para la salud. Pero
Dependiendo de cuánta sea la diferencia del voltaje, la pantalla podría no llenar totalmente, la imagen podría no ser de buena calidad, por ejemplo, el color, el contraste, pobres. ¿Y qué más condiciones hay que tener en cuenta para escoger el reemplazo? El tamaño de la pantalla. Hay muchos diseños de flyback que aunque tienen terminales idénticos, se diferencian en el número de pulgadas del televisor donde funcionan. Por ejemplo, los números 154-375C y 154-380C son igualitos, pero el primero es para 14 y el segundo es para 20 pulgadas. A veces, un mismo transformador puede ser usado en pantallas que son casi iguales, por ejemplo 25 y 27 pulgadas, 29 y 32 pulgadas, quedan muy cerquita y a veces un mismo transformador puede ser usado en esos casos. Otra cosa muy importante, antes de dar comienzo al reemplazo, necesitamos estar seguros que el flyback es lo único que le hace falta al televisor para funcionar, es decir, que no tiene ningún otro daño. Y finalmente, hay que tener cuidado al conectar de modo que el resultado no sea dañino, en especial con la pantalla en el circuito de filamento, por razones obvias. Listo, profe. Entonces empezamos a hacer el reemplazo. Bueno, vamos a ver la plaqueta con el yugo que trajiste. Vea, es un Panasonic chino. Ah, este figura también con otras marcas, RCA, TCL, Telefunken, es muy común. Bueno, aprovechemos el plano para ver las conexiones del flyback directamente. Aquí dice que se alimenta con 106 voltios, pero yo me di 110. ¿Hay problema, profe? No, la diferencia es pequeña. Además, sucede que a veces el valor que le dan a la fuente en el plano difiere un poco del valor real del circuito. Y en casos como estos hay menos problema todavía porque en la fuente tenemos un reóstato para ajustar. Este reemplazo va a ser relativamente sencillo porque no es solo unir terminales, hay que crear un voltaje que no trae el flyback que conseguiste. A ver, ¿cuál? La salida vertical se alimenta en este televisor con una fuente dual. Ah, entonces tenemos que hacer un voltaje negativo. ¿Y si es posible? Sí, sí, pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, hagamos un diagramita del original y del que le vamos a poner para unir terminales. Lo primero es unir los que se corresponden sin variación. Como colector, los 180 voltios, tierra, ABL, más B y filamento. Todos esos, menos más B. Ah, ¿no? Vamos a dejar el más B sin conectar, pero lo reemplazaremos por el terminal boost o booster. Caramba. ¿Y siempre hay que hacer eso? Mira, Carlos, es sencillo. Basta con saber que el terminal booster es una bobina de refuerzo, en serie con la de más B, y que aumenta unos 20 voltios al voltaje de cualquier flyback que traiga esa bobina booster. Ahora, según el dato del 154-380C, ¿con cuánto más B trabaja? Con 92 voltios por la pata 3. Bien. ¿Y cuánto es el más B de este televisor? Son 110 voltios. Entonces no necesitamos la bobina booster. Ah, ya veo. Ponemos el más B en el pin de booster directamente. ¡Qué nota! Pero bueno, ¿y qué hacemos con la pata de más B? La dejamos sin conectar simplemente. Así de sencillo. Profe, supongamos que yo ignoro lo que acabamos de decir y le conecto a este flyback los 110 voltios a la pata de más B. La consecuencia de usar una bobina más larga en el primario es que todos los voltajes del secundario se aumentan y podemos de pronto generar rayos X. Ah, una cosa, profe. ¿Dónde encuentro yo el dato del 154-380C para comprobar lo que usted me está diciendo? Buena pregunta. Podés descargar un manual de flyback que subí al taller de electrónica.com. Allí está ese dato y el de muchos otros para que te guíes.
pero también podés encontrar información en la página de mi amigo Cuellar. Bien, sigamos con el reemplazo. Para hacer las uniones, vamos a tomar líneas de cable ribón de unos 40 centímetros de largo inicialmente, de modo que podamos poner el 154-380C en la mesa, a un lado del televisor. Los terminales que hemos unido en el tablero son: a la izquierda las pistas de la plaqueta de la que quitaste el flyback malo, y a la derecha los pines del reemplazo. Vamos a unir por ahora los terminales que tenemos señalados. Además, llevamos el pin 11, que es el retorno de focus y screen a tierra, y encendemos el televisor. Espere, profe. Ese pincito no lo trae el Fly original. No lo trae por fuera, pero por dentro está y va unido a tierra. Ah, bueno. Y conecto también la chupa, el focus y la grilla 2. Claro, claro. Y conectemos la antena de una vez. Que perdemos el tiempo, que matamos el Bueno, tiempo, ya por que lo menos intentamos tenemos ahorrar sonido. tiempo. También Pero hay alta ¿es algo tensión. realmente Sí, acerca del tiempo? pero ¿por qué no ilumina la pantalla? Cuando un flyback está nuevo, generalmente viene con el foco y la grilla 2 a mínimo. Subámoslos un poquito a ver qué tenemos. ¡Ajue! Eso está muy bueno. Tenemos cerrado vertical porque esa parte todavía no la hemos conectado, ¿cierto? Claro. Ahora veamos cómo hacerlo. Apágalo para que sigamos. Vamos a hacer la bobina para la fuente negativa de vertical. Primero, tengamos a mano un diodo rectificador de fuentes de flyback. Puede ser de la chatarra. Y si no, Entonces, con un FR 307 o equivalente está bien. Además del diodo, un filtro de 10 micros a 250 voltios. Unimos el ánodo del diodo al negativo del filtro y lo tenemos listo para el próximo paso. ¿y qué vamos a hacer con el diodo y el filtro? Tal como los hemos conectado, nos tomarán una muestra del voltaje de la bobina que vamos a hacer. De esta manera nos acercamos a la fuente que necesitamos sin riesgo de daños en el televisor. Está listo, profe. Bien, con un hilo de unos 60 centímetros de cable, hacemos una bobina enrollándolo alrededor del núcleo del transformador. ¿En qué sentido? En cualquier sentido. Demos unas 6 vueltecitas y luego ponemos el diodo y el filtro de la siguiente manera: el cátodo del diodo a uno de los dos extremos de la bobina, el positivo del filtro a tierra y el otro extremo de la bobina también a tierra. Ojo, la punta negra del voltímetro la ponemos en tierra, puede ser el positivo del filtro, y la roja en el negativo. La medida que nos dará será un valor negativo. Prendemos el televisor, tomamos la medida en DC y la anotamos. ¿Listo? Listo. ¿Cuánto midió? Menos 8,26, menos 8,3 voltios. Bien. Ahora, dejando el positivo del filtro como estaba, invertimos las conexiones de la bobina. Prendemos de nuevo el televisor y anotamos. Menos 96 voltios. Ve. ¿Y por qué tenemos dos medidas distintas con solo trocar la conexión de la bobina? Es que las ondas que entrega un flyback son disparejas, o mejor dicho, asimétricas. Eso significa que el hemiciclo positivo es distinto del negativo en amplitud y duración. ¿Y cuál es la que nos interesa? Vamos a dejar como definitiva la forma de conexión que tuvo un resultado menor. O sea, como la conectamos la primera vez, pero todavía le falta para menos 14 voltios. Sí, eso significa que le podemos dar otras 3 vueltecitas y la pegamos ya al circuito de la plaqueta. O sea, que dejamos a un lado el diodo y el filtro. El voltaje exacto de menos 14 lo ajustaremos cuando midamos con el televisor prendido. Bueno, profe, pero muéstreme en el plano para quedar más seguro de las conexiones. El lado del devanado que iba al diodo lo ponemos a la R409 y el otro extremo del alambre conectalo a la tierra del flyback. Listo. Ahora la bobina de los 14 voltios positivos.
Fíjate que el flyback nos entrega por la pata 6 12 voltios. Pongamos ese terminal en la pista de los 14 y luego ajustamos. ¿Te parece? Ah, claro, más fácil. Entonces, prendemos otra vez. Vamos. ¡Ave María, qué berraquera! Le falta llenar verticalmente y el espacio de la derecha es porque le faltan los pulsos de AFC, pero ya estamos coronando. ¿Qué hacemos, profe? Esto está muy bueno. Midamos ahora que tenemos la carga cuánto nos falta en las fuentes verticales y ajustamos. Bueno, vea, las medidas. En el C413, o sea, la fuente negativa, tenemos menos 12.1 voltios. Y en la fuente positiva, o sea, el C415, hay más 11,8 voltios. Eso significa que le vamos a hacer otras 2 o 3 vueltecitas al devanado que hicimos para terminar de ajustar los menos 14 voltios. Aquí se las estoy dando, profe. Y al otro. Para completar la fuente de 14 voltios positivos hacemos así. Despegue el terminal que va a la pista. O sea, la 4 de la plaqueta. Muy bien. Ahora, con ese alambre dele 3 vueltas al núcleo en cualquier sentido y vuélvalo a poner en su sitio, es decir, la misma pista 4. O sea que estamos haciendo otra bobina. Exacto. Pero como en el caso anterior, tenemos también 2 maneras posibles al enrollar el alambre. Una de ellas, no sabemos cuál, le va a sumar voltios, pero si lo hacemos en sentido contrario, esa fuente en vez de 12 va a quedar con 10 voltios o menos. Y entonces vertical se vería más recortado. Correcto. ¿Y eso qué nos estaría indicando? Indicando. ¿Será que hay que invertir la bobina? Muy bien, Carlos. En ese caso, el terminal que iba a la pista se lo ponemos al pin 6 del flyback de reemplazo. Y viceversa. O sea que el otro extremo lo llevamos a la pista 4. Así de sencillo, profe. Así de sencillo. Por último, y para terminar de hacer las conexiones, unimos los terminales de pulsos de AFC para quitar el recorte a la derecha de la imagen. Ah, claro. Y mientras vos haces los arreglos, yo te voy a sugerir 2 maneras de hacer la carpintería. La carpintería, ¿cómo así, profe? O sea, cómo dejar el fly de reemplazo puesto dentro del televisor. Ah, yo me sé una. ¿Cuál? Cortando pistas y uniendo con alambre. O sea, pongo el fly como si fuera el original, que es muy parecido en la forma, y después corto las pistas y las voy trocando y así. Bueno, esa es una. La otra es más fácil y consiste en atornillar el flyback en algún disipador usando el hueco que tiene. De esta manera queda firme y se pone patas arriba, ¿cierto? Sí, Y ya se cablea dejando los terminales con el largo suficiente y listo. ve, voy a hacer esa. Me parece más fácil. Pero eso lo hago en mi casa. Profe, yo creo que ya está listo. Probamos esa belleza. Probemos esa porquería. Mi Dios le pague, profe. ¿Esto quedó? Mi Dios le pague. ¿Cómo así, Carlos? No se ponga nervioso, profe. ¿Qué horas son? Las 4 de la tarde. Ve, ensayémoslo viendo en Teleantioquia un programa de lo más interesante. ¿Sí? ¿De qué? Es una serie lo más de buena, si viera, profe. Se trata de un viaje al centro de la Tierra.